Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones recibo emails de personas que no tienen muy claro si han sido abducidas o no. Emails en donde pues me cuentan lo que serían experiencias de tiempo perdido, quizá encuentros paranormales en su casa o incluso eventos en donde aparecen objetos voladores no identificados e incluso lo que serían contactos del tercer tipo. Pero son emails en donde las personas que me los escriben pues realmente no saben qué les ha ocurrido, tienen un borrado de memoria y no saben exactamente cuál es la naturaleza de su experiencia. Entonces, yo he estado investigando a un hombre que se llama Corrado Marlanga, doctor en química orgánica por la Universidad de Pisa, que resulta que ha hecho un estudio absolutamente extraordinario sobre 2000 personas supuestamente abducidas en Italia. Este señor ha realizado un test por el cual todas las personas que lleguen a resolver ese test sabrán si han sido abducidas o no. Y lo más curioso es que son 60 preguntas, pero no hay una respuesta correcta. Es decir, no hay un porcentaje de lo que serían respuestas para un sí, para un no. No hay una respuesta correcta. Es un test que está diseñado para que nosotros, cuando vayamos respondiendo las preguntas a nivel interior, a nivel íntimo, en silencio y en paz, pues vayamos conectando con esa parte subconsciente de nuestra memoria en donde habitan esos recuerdos que posiblemente hayan sido borrados de esas experiencias de abducción. Es un test que, como decíamos, es algo absolutamente privado para ir respondiendo pues poco a poco, en silencio, en algo, en un contacto interior con nosotros mismos. Es un test que, por supuesto, hay que afrontar en equilibrio, sin preocupaciones, con tranquilidad y con la mente abierta, y sobre todo es una serie de preguntas que, claro, yo tengo que avisar que algunas de las preguntas son invasivas, son muy íntimas, algunas veces aparecen preguntas surrealistas, otras parece que están colocadas para ir introduciendo diferentes temas, y todo funciona con el subconsciente del individuo, es decir, nosotros vamos a ir respondiendo y nuestra mente, lo que es nuestra propia personalidad, va a ir sabiendo si realmente hemos tenido una experiencia de abducción o no. El profesor Corrado Marlanga ha realizado este estudio en base, como decíamos, a 2000 casos, y la verdad es que me parece muy interesante porque está hablando de lo que sería pues un arquetipo de personas que parece que han tenido las mismas vivencias. Vamos a empezar con el test, son 60 preguntas, al final habrá que realizar un dibujo pues muy especial, muy determinado, y vamos a comenzar y luego lo que vamos a hacer va a ser analizar esas preguntas. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar diciendo la primera pregunta, que sería si usted ha perdido alguna vez sangre por alguno de sus orificios nasales y por cuál de ellos, el derecho o el izquierdo. Segunda pregunta, ¿ha tenido alguna vez usted molestias, disturbios, como sonidos extraños en un solo oído? ¿Y en cuál de ellos, en el izquierdo o en el derecho? Vamos con la tercera pregunta, que sería si usted tiene cicatrices en el cuerpo, pero serían cicatrices que no recordamos cómo nos las hemos hecho, quizá en manos, en brazos, en pies, en piernas e incluso en el propio torso o en la cabeza. Cicatrices que hemos descubierto pero que no sabemos cuál es su origen. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Ha tenido usted alguna crisis depresiva? Quinta pregunta. ¿Ha soñado usted alguna vez con una persona exactamente idéntica a usted? Es decir, una copia de usted mismo, lo que sería un doppelganger. ¿Ha soñado con lo que sería una persona con su mismo rostro, su mismo cuerpo? Vamos a por la pregunta número 6.
¿Se ha sentido usted alguna vez como si proviniera físicamente de otro planeta o lo ha soñado alguna vez? Y esto se refiere a si nosotros nos hemos sentido únicos en el mundo, si realmente pues nos pensamos que somos casi pues extraterrestres nosotros mismos. Una pregunta que parece fuera de contexto, pero que veremos después a qué se refiere. Y esto lo vamos a ir respondiendo de forma interior y en paz. Pregunta número 7. ¿Ha encontrado usted alguna vez objetos fuera de lugar? Es decir, por ejemplo, en el cuerpo, anillos, collares, piercings o incluso en su casa, objetos que están cambiados de sitio sin que usted sepa cómo han podido cambiar de sitio, y esto funciona para sea cual sea el ambiente en el que usted vive. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha encontrado objetos fuera de lugar? ¿Se ha encontrado que el anillo estaba en otro dedo al despertar? Vamos con la pregunta 8. ¿Ha soñado alguna vez que alguien introdujese algún tipo de artefacto en su cavidad nasal, en su oído, en sus ojos o en sus genitales? Pregunta número 9. ¿Ha visto o soñado con un ser diferente a nosotros? Y si así fue, pues qué altura tenía, qué olor tenía, es decir, el aroma que desprendía, cuántos dedos tenía y cómo eran, y si hubo algún tipo de comunicación en esa visión o en ese sueño con un ser diferente a nosotros. Pregunta número 10. ¿Se ha despertado alguna vez con la piel manchada de color amarillo? Una parte de sus manos, de sus brazos, de su cuerpo, de amarillo. ¿Se ha despertado alguna vez así? Pregunta número 11. ¿Ha tenido alguna vez la impresión de no reconocer a algún conocido suyo o incluso de no reconocerse a sí mismo, es decir, de sentirnos físicamente diferente y claro, esto provocando una brevísima crisis de identidad? Es decir, si alguna vez nos hemos despertado y hemos visto como algo ajeno a lo que sería pues nuestro padre, nuestra madre, un familiar, un amigo, una pareja o incluso nosotros mismos, al mirarnos en el espejo, si nos hemos visto diferentes y nos hemos aterrorizado y de hecho hemos tenido algún tipo de crisis de ansiedad. ¿Le ha pasado alguna vez tener esa impresión? Vamos con la pregunta número 12. ¿Ha soñado alguna vez tener un hijo que no es de este mundo? Pregunta número 13. ¿Ha soñado alguna vez estar en un lugar tecnológico? Pregunta número 14. ¿Practica usted meditación, técnicas de relajación o artes marciales? Pregunta número 15. ¿Ha visto o ha soñado alguna vez con seres que tenían las pupilas verticales como los ojos de un gato? Y si así fue, esos seres con los que habría soñado o los que habría visto aparentaban ser positivos, negativos, indiferentes, cuántos dedos tenían y cómo eran, qué altura tenían, eran altos o eran bajos, cómo era su cabeza, el color de su piel y de hecho cómo era su vestimenta, cómo estaban vestidos. Estamos hablando de si hemos visto o hemos soñado seres con las pupilas verticales como los ojos de un gato. Pregunta número 16. ¿Ha soñado alguna vez que se haya encontrado usted o ha soñado usted con encontrarse en algún tipo de lugar subterráneo, bajo tierra? Número 17. ¿Ha soñado alguna vez con saurios que caminan en posición erecta o criaturas similares, es decir, del tipo reptil? ¿Ha soñado alguna vez con ellos? Pregunta número 18. ¿Ha soñado o ha visto alguna vez seres luminosos similares a niños hechos de luz? Pregunta número 19 y esta es solamente para las mujeres. Si es usted mujer, ¿le ha pasado alguna vez de creer erróneamente que estaba usted embarazada en algún periodo de su vida? Es decir, creer que se está embarazada pero realmente no estarlo. Pregunta número 20. ¿Ha soñado alguna vez tener relaciones sexuales con alguna criatura? Y si es usted varón, ¿podía interactuar con ella? ¿Podía moverse? De hecho, ¿podía mover los ojos? ¿Qué altura tenía esa criatura? ¿Cuántos dedos tenía en sus manos? ¿Y cómo era su rostro, sus cabellos? ¿Tuvo usted una erección en aquel sueño?
Y de hecho, ¿recuerda si en ese sueño le extrajeron algún tipo de extracción de sangre o de tejidos? Si es usted mujer, las preguntas serían las mismas. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales en un sueño con alguna criatura? ¿Y qué altura tenía? ¿Si podía distinguirlo del resto del ambiente o estaba más bien mimetizada, camuflada? ¿Actuó usted en ese sueño contra su voluntad? ¿Y cuántos seres estaban presentes en la escena? ¿Se les distinguía el rostro? ¿Hubo extracción de sangre? Y también es interesante saber si usted en ese sueño tuvo algún tipo de situación de estrés, si fue normal o incluso si fue placentero todo el sueño. Vamos con la pregunta número 21. ¿Ha soñado usted haber sido intervenido quirúrgicamente en lo que sería un sueño? ¿Ha soñado alguna vez con una intervención quirúrgica? Pregunta número 22. ¿Ha soñado usted con estar en un extraño hospital? Pregunta número 23. ¿Se ha despertado usted alguna vez con una prenda menos del pijama o puesta de manera incorrecta o incluso lo que sería dada la vuelta la prenda si nos hemos despertado con el pijama del revés? Pregunta número 24. ¿Su factor sanguíneo es RH negativo o alguno de sus parientes es RH negativo? Pregunta número 25. ¿Ha tenido alguna vez usted episodios de parálisis cuando se está en la cama caracterizados por la posibilidad exclusivamente de mover solo los bulbos oculares? Es decir, de estar completamente tieso, paralizado y solamente poder mover los ojos en diferentes direcciones. ¿Le ha pasado alguna vez tener ese tipo de episodios de parálisis? Vamos con la pregunta 26. ¿Tiene usted la facultad de doblar la lengua hacia el interior de la cavidad bucal sin ayudarse con el paladar? Es decir, hacer un movimiento con la lengua hacia adentro. Lo puede hacer perfectamente sin ayudarse con el paladar, es decir, sin tocar la parte de arriba del paladar. Pregunta número 27. ¿Alguna vez ha percibido olores o ruidos particulares sin poder determinar la causa aparente, quizá en la calle, quizá en casa, algún tipo de olor o ruido particularmente extraño que no ha identificado cuál sería su origen? Vamos a ver la pregunta número 28. ¿Ha tenido alguna vez usted la sensación de haber perdido el sentido del tiempo, la cognición del tiempo, es decir, ese llamado missing time, aunque solamente fuera por algunos segundos? Es decir, si nosotros alguna vez hemos tenido algún tipo de ausencia, de no recordar lo que nos acaba de pasar, de no recordar partes enteras de nuestra vida. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Pregunta número 29. ¿Alguno de sus parientes le ha contado alguna vez que ha visto o soñado con extrañas criaturas durante su vida? Pregunta número 30. Quizá alguien de su familia padece polidactilia, quizá lo que serían más dedos de los normales en manos o en pies, quizá tener 6 dedos en una mano o en las 2 manos o en uno de los pies. Polidactilia, usted o alguien de su familia. Pregunta número 31. ¿Alguien de su familia padece pterigoto, que es el crecimiento de un subpárpado, es decir, como un párpado por debajo del párpado que tenemos? ¿Alguien de su familia tiene indicios de crecimiento de membranas interdigitales? Esta pregunta 32 se basa en lo que sería estos trocitos de membranas que tenemos aquí entre los dedos, pues si son más grandes, ¿usted o alguien de su familia? Pregunta número 33. ¿Tiene usted sobre la tibia izquierda o derecha alguna cicatriz que aparenta ser una quemadura de cigarrillo? Es decir, entre la rodilla y el tobillo está la tibia y el peroné. Pues en la zona de la tibia, en cualquiera de las dos piernas, pues lo que sería algún tipo de quemadura de cigarrillo que no sabe usted de dónde habrá salido. ¿Lo tiene? Pregunta número 34. ¿Alguien de su familia tiene o ha tenido un crecimiento o protuberancia cutánea en la zona lumbar como una pequeña cola? Es decir, si al final de lo que sería la columna vertebral, tocando el coxis, alguien de su familia tiene algún tipo de anomalía con forma de músculo, de saliente, de piel, como si fuese una pequeña cola de un animal.
Pregunta número 35. ¿Se ha despertado alguna vez con la sensación de estar cubierto por una extraña gelatina pegajosa, como algún tipo de sustancia que cuando nos levantamos pues nos da la impresión de que estamos impregnados de ella? Pregunta número 36. ¿Se ha despertado alguna vez usted completamente destruido por el cansancio? Sin ningún tipo de razón aparente, además, para ello. ¿Ha tenido usted, pregunta número 37, ¿ha tenido usted algún tipo de dificultad para tragar? Es decir, lo que sería pues como el dolor de las anginas, que te duele al tragar, si alguna vez le ha pasado pero sin tener anginas. Pregunta número 38, ¿ha soñado alguna vez usted con militares? Pregunta número 39. ¿Tiene usted detrás de la oreja, entre la pared del cráneo y el pabellón auricular, de manera subcutánea, es decir, por debajo de la piel, irreconocible al tacto, es decir, que usted lo puede palpar, algún objeto que se asemeja a una pequeña bolita? Y si la respuesta es afirmativa, indicar en qué oreja de las dos. Pregunta número 40. ¿Ha soñado usted alguna vez con figuras angélicas o diabólicas, sobre todo en la infancia cuando éramos pequeños? Y si la respuesta es afirmativa, tranquilamente intentar pensar y hacer una descripción de esos seres angélicos o demoníacos, diabólicos, que habríamos visto de pequeños, quizá en el cuarto, quizá en la calle o en la intimidad de tu hogar. Pregunta número 41. ¿Ha tenido usted alguna vez algún tipo de crisis de pánico repentina durante una visita al hospital, incluso a un dentista, si alguna vez pues hemos tenido un ataque de pánico total y pues sin ningún tipo de razón aparente para ello, en un hospital, en un dentista? Pregunta número 42. ¿Ha pensado usted alguna vez que sus padres no son sus verdaderos padres? Pregunta número 43. ¿Ha soñado usted alguna vez con un ser caracterizado por la presencia de algo en su frente? Si alguna vez hemos soñado con alguien o algo que desde luego no parecería ser un ser humano, pero que tenía algo en la frente. Pregunta número 44. ¿Ha tenido usted alguna vez tantísima sed sin aparente motivo que le ha llevado a beber muchísima agua de repente? O como si fuese una sensación de sed inmediata y tener que beber muchísima agua. Pregunta 45. ¿Ha tenido usted alguna experiencia fuera del cuerpo, estos desdoblamientos astrales, mientras que estamos durmiendo, incluso estando consciente? Pregunta número 46. ¿Ha tenido usted recuerdos o sueños atribuidos por usted a lo que serían reencarnaciones o vidas pasadas? Pregunta número 47. ¿Ha soñado alguna vez con estar o ser puesto dentro de un contenedor o incluso haber percibido a otros dentro de un contenedor? ¿Lo ha soñado alguna vez, el hecho de estar como en un cajón? Y de hecho, en ese sueño también podía haber a otros seres humanos en otros cajones. Pregunta número 48. ¿Alguna vez ha soñado o incluso ha realizado esto en la realidad, en la vida normal, en la vida corriente? Pues lo que sería hablar o escribir en una lengua teóricamente desconocida para usted, lo que se llama xenoglosia. ¿Ha hablado alguna vez algún idioma que no lo conocía y no hay ninguna razón aparente para ello? ¿Incluso lo ha llegado a escribir? Pregunta número 49. ¿Ha llegado a escribir usted al revés, como hacía Leonardo da Vinci? Es decir, como para ser leído en un espejo. Esto se llama bustrofédico en italiano, como hacían pues algunas personas del Renacimiento en clave, es decir, escribir pues al revés para poder verlo como un código secreto en un espejo. Pregunta número 50. ¿Es usted diestro o zurdo? Pregunta 51. ¿Ha soñado alguna vez con ser física o anímicamente un ser diferente de aquel que eres? Es decir, si nos hemos visto en el sueño que teníamos otras manos, otro cuerpo, otro rostro. Pregunta 52. ¿Alguna vez ha tenido usted la sensación de atravesar las paredes, el suelo o el techo de su dormitorio? ¿Alguna vez ha soñado con poder atravesar muros o techos? Pregunta número 53. ¿Alguna vez ha visto o ha soñado con un objeto volador no identificado, con un ovni? Y si la respuesta es afirmativa, tranquilamente
piense en ese ovni que vio en su sueño o en la realidad, con todas las características que pueda sacar de su memoria. Pregunta número 54. ¿Ha creído alguna vez haber visto o haber soñado con insectos muy grandes? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de insecto? ¿Quizá más relacionado con hormigas, con mantis religiosas? Pregunta número 55. ¿Ha soñado alguna vez con escenas de guerra en las cuales combatimos como en un videojuego? Es decir, que vamos ahí, pues como sería, pues disparando cosas o haciendo algún tipo de acción visto desde una perspectiva de primera persona. Pregunta número 56. ¿Ha hecho usted alguna vez uso de sustancias estupefacientes o psicofármacos? Y si la respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo y por cuánto tiempo estuvo consumiendo esas sustancias psicoactivas, recreativas o farmacéuticas? Número 57. ¿Alguna vez ha sido usted protagonista de fenómenos que podrían ser definidos como paranormales en su casa, en su entorno, con su familia, incluso en la calle? Pregunta número 58, y esta me parece muy curiosa. Cuando usted cruza los dedos de las manos, ¿el pulgar de qué mano prevalece sobre el otro? ¿El derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho? Pregunta número 59. ¿Alguna vez ha tenido usted la sensación de que su cuerpo fuera invadido por una intensa vibración? Por todo el cuerpo. Una vibración. ¿Alguna vez ha tenido esa sensación? Pregunta número 60, y ya estamos llegando al final del test. ¿Tiene usted aptitudes artísticas creativas? ¿Toca o compone música? ¿Escribe poesía? ¿Hace relatos, cuentos? ¿Dibuja, canta, actúa o otro tipo de lo que sería una escenificación artística? Finalmente, para terminar el test, lo que sería la pregunta 61 sería realizar en un folio en blanco, con lo que usted quiera, con unas pinturas, con unos bolígrafos, lo que usted necesite, un cielo estrellado y el mar con olas. Aquí tenemos este dibujo, cielo estrellado, con estrellas y un mar con oleaje, con olas. Bueno, aquí tenemos este test que, como hemos dicho, no tiene unas respuestas correctas, está encaminado a que nosotros realmente a través de nuestro subconsciente sepamos si hemos sido abducidos o tengamos más certeza a la hora de intuir ese tipo de recuerdos absolutamente borrados de nuestra memoria. Y aquí termina el test. Ahora paso a analizar cómo se ha hecho este test, porque me parece curiosísimo, ya que es algo muy inteligente. Yo lo admiro mucho, el trabajo de este señor de Corrado Marlanga, este doctor en química orgánica italiano, porque fijaros cómo empieza el test. Dice: ¿ha perdido alguna vez sangre por uno de los orificios nasales? Y esto aparece en muchísimos casos de abducidos. Por ejemplo, el caso de Giovanna, famoso de Italia, pues es una mujer que le pasaba esto todas las noches, que decía tener encuentros de este tipo. También Linda Napolitano, en Nueva York, en el año 89, tenía este tipo de hemorragias nasales. Y claro, ¿por qué tipo de orificio? Hay uno de los orificios que está más encaminado a este tipo de experiencias. ¿Cuál de ellos? No se puede decir, para que el propio subconsciente del individuo vaya estableciendo conexiones. Luego, esos sonidos extraños en un solo oído, no en estéreo, sino solamente en un oído. Luego habla Corrado Marlanga de encontrarnos cicatrices, y esto lo he visto yo en muchísimos casos de abducidos, de encontrarse como lo que serían pequeñas hendiduras, como si alguien hubiese cogido una cuchara y hubiese rasgado parte de la piel de los individuos, casi como en un proceso, podríamos decir, de intervención quirúrgica. Luego, este señor pregunta sobre crisis depresivas muy asociadas al hecho de no saber qué ha pasado con parte de nuestra vida, o al hecho de saber que algo nos pasa por la noche, pero que no sabemos realmente explicarlo. Después hay algo muy curioso, porque él habla continuamente del tema de los sueños, ¿no? Este test está muy encaminado a ver si hemos soñado con esto, con otro, porque muchas veces el subconsciente trata de
igualar este tipo de experiencias tan intolerables, porque son como violaciones de nuestro propio, de nuestro cuerpo, de lo que sería nuestra integridad física, y ponerlo en un estado pues más cercano al mundo onírico. Incluso la inteligencia que estaría detrás de estas abducciones se encargaría de mezclar la realidad casi con ese tejido de los sueños, para que nosotros no podamos llegar a identificar partes de esas abducciones que ellos al menos tendrían la deferencia de borrarnos para no crearnos un trauma. Pero finalmente en el subconsciente esto se quedaría, y entonces en este test se hablaría de esas crisis depresivas que podríamos llegar a tener por no acordarnos realmente de este tipo de experiencias. Luego, me parece muy curioso el hecho de encontrarnos con la pregunta de objetos fuera de lugar, lo que serían los piercings, los pijamas dados la vuelta, o por ejemplo anillos que aparecen en otros dedos, que también son muy propios de estas personas que dicen haber sido abducidas. Luego tenemos, claro, estas preguntas tan invasivas, tan intrusivas como la introducción en cualquier tipo de orificio del cuerpo de lo que serían artefactos, pero es que esto, y como estuvimos viendo en las abducciones, por ejemplo, de Alagas y otros muchos casos, también Kelly Cahill, 1988 en Australia, bueno, pues estas personas dicen que este tipo de operaciones que hacen estas inteligencias que secuestran a los seres humanos vienen acompañadas de lo que serían introducciones de artefactos por algún tipo de orificio del cuerpo. Luego también aparecen esa mención de la piel manchada de amarillo. Esto es muy curioso porque también el caso de Giovanna y otros muchos, estudiados por ejemplo por Bud Hopkins, son personas que se levantan por la mañana y encuentran que parte de su piel ha sido pues como impregnada de algún tipo de sustancia amarillenta. Y esto a mí me ha pasado, pero me ha pasado en un laboratorio cuando se me cayó un poco de permanganato potásico y tuve una mancha amarilla en el brazo durante mucho tiempo. Pero esto es un pequeño chascarrillo mío y propio, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de personas que se levantan con algún tipo de mancha amarilla en el cuerpo. Luego, muy curioso si hemos soñado con hijos que no son de este mundo, porque muchos de los análisis están muy enfocados al tema genético. Luego, haber soñado estar en un lugar tecnológico que realmente está intentando conectar nuestro subconsciente con lo que serían esas estancias tan blancas, ovaladas, de la mayoría de las abducciones. Luego hay alguna pregunta como un poco para lo que sería pues romper un poco la tensión emocional del individuo, como hemos visto, lo de practicar meditación, técnicas de relajación o artes marciales para pensar en algo positivo antes de pasar, fijaros qué inteligente el test, a lo que sería el leitmotiv del test, ¿no? Si hemos soñado, hemos visto seres con pupilas verticales, porque muchos de los seres grises o de este tipo de humanoides tan pequeños, de 1,20 m normalmente, pues parece que tienen los ojos completamente negros, pero muchas personas dicen que de muy cerca su piel es porosa y llegan a ver una pupila completamente vertical. Entonces por eso se intenta tranquilizar un poco al testigo para luego preguntarle directamente por ese detalle, porque muchas personas cuando están allí no tienden a fijarse en muchas cosas, pero los ojos siempre les impresionan, y el hecho de conectar directamente con ese término pupilas de gato puede hacer que podamos recuperar de nuestro subconsciente parte de esas experiencias que están completamente borradas. Luego, esos sueños sobre lugares subterráneos que podrían estar relacionados con abducciones de otra índole, que no son realmente de los grises, sino de otro tipo de criaturas. Luego, por eso pregunta lo de los saurios después, exponiendo lo que serían lugares más lúgubres en donde se ha visto a este tipo de criaturas reptilianas, reptiloides o como queramos llamarlos, ¿no? Pedazo de lagartos de 2 metros que son protagonistas de forma increíble, aunque nos cueste creerlo, de algunas pavorosas abducciones. Luego habla en este test de lo que serían si son ustedes mujeres, si han estado embarazadas en algún periodo de su vida, porque muchas veces se producen algún tipo de experimento de extracción de lo que serían óvulos. También el hecho de esa pregunta tan difícil, incluso para mí a la hora de exponerlo públicamente, no es un programa muy fácil de hacer, pero hay que hacerlo porque realmente es una información muy interesante
que quizá pueda ayudar a alguien o al menos a esclarecer parte de lo que hay detrás de ese fenómeno ovni que nos acompaña desde el inicio de los tiempos, ¿no? Pues esa pregunta sobre si hemos soñado que manteníamos relaciones sexuales con alguna criatura tan difícil, pero realmente esto se expone porque este tipo de secuestros realmente funcionan a nivel de subconsciente como si fuese una violación, realmente forma parte de ese tipo de sensaciones, de recuerdos primarios que estarían exponiendo una falta de libertad similar a la que se producen en este tipo de ataques violentos. Por otra parte, también se hace alusión a lo que serían sueños con intervenciones quirúrgicas, con extraños hospitales, que ese entorno blanco puede hacernos pensar o recordar esas vivencias en lo que serían discos o platillos volantes. Y luego, por otra parte, como decíamos, el factor sanguíneo, el RH negativo. Alguno de tus parientes tiene RH negativo. Algo muy interesante a lo que yo añadiría además el factor del O negativo. La gente que tiene un tipo de sangre O negativo tiene mayor, pues lo que sería mayor probabilidad o hay mayor número de casos de abducción con ese tipo de sangre. Por otra parte, se habla de los episodios de parálisis en la cama, completamente parados, moviendo los globos oculares, ¿no? Esto es muy interesante porque muchos visitantes de dormitorio que podrían estar precediendo a estas abducciones pues provocan una parálisis del sueño inmediata en los testigos. Luego, el tema de doblar la lengua sin tocarnos el paladar es algo relacionado con ese tipo de aparatos que muchos abducidos dicen que les colocan en la boca para no morderse la lengua, ¿no? Y eso pues como que intenta que nosotros escenifiquemos lo de la lengua en el cerebro y realmente estemos intentando conectar con ese recuerdo prohibido y olvidado por parte de esas inteligencias. Luego tenemos esa percepción de olores o ruidos particulares, que es que resulta que muchas veces, en muchos casos de poltergeist, pues son realmente pues precedentes o son consecuencias de estos encuentros con los extraterrestres o con los supuestos extraterrestres o con lo que haya detrás del fenómeno ovni. Y esto es muy interesante porque se mueven objetos, se cambian objetos de sitio en la casa, creemos que son fantasmas, pero realmente lo que hay detrás es ese fenómeno ovni que estaría siendo invisible o estaría incluso jugando con nuestro propio subconsciente. Luego, muy curioso el hecho de de que si alguno de nuestros parientes ha soñado con extrañas criaturas igual que nosotros, porque resulta que hay muchos casos de abducciones que pasan de padres a hijos, es decir, se produce una abducción de la abuela, del padre, del hijo, del nieto, es decir, como si estuviese siendo un estudio de toda una línea genética de una misma familia, como si estuviesen haciendo diferentes muestras de control por algo que tuviesen ellos que a esa inteligencia le interesase sobremanera, por encima de los 6.000, 7.000 millones de habitantes de la Tierra, lo que significaría que esta gente, esta inteligencia, abduciría a esa persona en particular porque habrían hecho una comparación con la sangre de todos los seres humanos y les interesaría esa familia. ¿Cómo lo harían? Es imposible de saber. Luego, muy curioso el hecho de que si alguien de su familia padece polidactilia, porque intentamos imaginarnos a alguien de nuestra familia con más dedos de lo normal y eso a nivel subconsciente puede hacernos recordar lo que sería ese tipo de seres que realmente habían tenido más dedos o menos dedos de lo normal y que estaría ahí enterrado en nuestra memoria. Esto pasa lo mismo con las membranas interdigitales. Muy interesante también el hecho de esas cicatrices en la tibia izquierda. Yo mismo lo he podido comprobar y me parece asombroso porque realmente está ubicado en la tibia izquierda o en la tibia derecha, no son muy grandes, hay fotografías en internet, las podéis ver, y también muy interesantes esas protuberancias al final de la columna vertebral, aunque esto ya es bastante raro. Luego hay preguntas como un poco para conectar con lo que sería nuestra calidad del sueño, a ver si realmente nosotros nos estamos pensando que hemos sido abducidos y realmente no. Por eso hace algunas preguntas sobre cansancio y sobre dificultad para tragar. Pero claro, es muy curioso porque esto lo expone antes de lo que sería haber soñado con militares, porque hay muchas de estas experiencias que podrían ser experimentos militares de diferentes países, incluso de facciones secretas dentro de los gobiernos que estarían realizando pues operaciones
encubiertas con seres humanos. Por otra parte, es muy interesante el hecho de esa pequeña bolita que estaría por detrás, si realmente la llegamos a reconocer, esas figuras angélicas o diabólicas como esos visitantes de dormitorio o esos terrores nocturnos que a veces tenemos de niños y que alguna vez a mí me ha pasado y que es tremendo, no sabes explicarlo, pero sabes que hay algo cerca de tu cama, que hay algo que te está mirando en tu mismo cuarto, esa escopaestesia que no podemos explicar pero que está ahí y que realmente es como la intuición, el sexto sentido, el séptimo sentido, algo que nos mira y que está ahí, una realidad paralela a la nuestra, pues solapada con nuestra realidad, con nuestra existencia y que está ahí y que a veces toma algún tipo de forma angélica e incluso otra forma diabólica. Por otra parte, también se habla de mucha sed de repente, como episodios de deshidratación, y esto es muy interesante. Le pasaba, por ejemplo, a Ron Noel, esta persona que tenía un implante que fue operado por el doctor Roger Leir en el año 2010. Luego, estas experiencias fuera del cuerpo, como veíamos en el caso de Judy Dorothy, en ese vídeo que hicimos sobre las mutilaciones de ganado, de personas que parece que tienen como un desdoblamiento astral y se ven a sí mismas abajo en el suelo e incluso en el interior de un objeto volador no identificado. Esto puede llegar a ocurrir, aunque también es extraño. Por otra parte, lo de soñar, encontrarnos dentro de un contenedor e incluso ver a otras personas dentro de un contenedor apela a una visión así, tal y como suena, en lo que serían pues contenedores o camillas más bien, y esas barreras de los contenedores sería esa imposibilidad de poder movernos, de no poder tener libertad para escapar de esa situación. Ahí está un poco conectando, por eso decía que era tan inteligente este test. Luego, por otra parte, si hemos tenido sueños con reencarnaciones o vidas pasadas, es una pregunta también un poco como para, entiendo yo, como para, como para calmar un poco al individuo si está un poco nervioso. Y luego se habla de lo que sería escribir o hablar en idiomas que no son los nuestros, quizá incluso arameo o incluso lo que sería pues lenguas mesopotámicas y sumerias, que esto se ha visto en algunos casos que son absolutamente increíbles. Así como también escribir dado la vuelta, como hacía Leonardo da Vinci. Muy interesante lo de atravesar las paredes, el suelo, el techo, esto lo hemos visto en los casos de Gulf Breeze en Florida, e incluso lo de soñar con insectos muy grandes, hormigas, mantis religiosas, que realmente pues estarían exponiendo una conexión en nuestro subconsciente con ese tipo de cabezas como pues muy grandes y con esos ojos absolutamente negros, ¿no? Como los que tienen este tipo de insectos. Por otra parte, lo de soñar con escenas de guerra es muy curioso porque es como si nosotros intentásemos conectar con un punto de nuestro recuerdo en donde hubiésemos intentado matar a alguien o atacar a alguien sin poder, y esto pues un poco estaría conectando a nivel de subconsciente con esa sensación. Luego también se habla de si hemos hecho algún tipo de contacto, hemos tenido contacto con sustancias estupefacientes o psicofármacos, que claro, pues esto pues un poco pues para intentar decir a ver si va a ser algún tipo de alucinación, para realmente pues descartar nosotros mismos si esto puede haber sido fruto de nuestra imaginación. Y luego lo que decíamos de los fenómenos paranormales en nuestra casa, a nuestro alrededor. Por otra parte, aquí tenemos finalmente este test que termina con ese dibujo de un cielo estrellado y con un mar con olas, que me parece absolutamente increíble, ¿no? Porque estaría exponiendo un punto y final en donde nuestro subconsciente ya sabría si habíamos tenido algún contacto extraterrestre sin nosotros llegar realmente a recordarlo por haber sido borrado. Y bueno, pues ahí queda este test. Yo, si ustedes tienen la intuición de haber tenido algún tipo de contacto de esto, les recomiendo que por supuesto vayan al médico, lo vayan comentando con ellos, quizá a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, y que por supuesto se lo tomen con la mayor deportividad del mundo, porque si están ustedes viendo este vídeo es que pueden seguir con sus vidas y están bien. Así que nada, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.